Ahora, tenemos que pensar, ¿cómo son nuestros iconos? ¿Cómo están distribuidos en la pantalla? ¿El texto es legible? ¿Seguimos las heurísticas de la industria? Estas y otras cuestiones van a desarrollarse a continuación. Entonces, pasemos a escuchar otra vez a las ingenieras mendocinas Pamela Céspedes y a Karina Valdés, que nos van a mostrar la importancia de considerar aspectos de User Experience en las pruebas de dispositivos móviles. Bueno, buenas tardes. Hola a los que ya estuvieron esta mañana, bienvenidos a los que han ingresado esta tarde al Congreso. Bueno, nosotros vamos a dar una muy breve explicación o introducción a lo que es UX, muy breve porque es bastante amplio, y vamos a darle lo que a nosotros nos interesa, la visión del testing, ¿sí? Lo que hemos incluido son algunos conceptos de UX, porque como dije hay varios, entonces de los conceptos que hemos agregado para esta charla es la visión del testing que le vamos a dar. En la charla anterior, en la de esta mañana, nosotras hicimos una introducción a todo lo que es el testing de mobile, de seguir todas las estrategias de testing. Ahora lo que vamos a hacer es como, para la parte de UX, digamos, la parte del valor agregado que es importante que nosotros tengamos como más de tester, como asesores de la calidad, ¿sí? Bueno, para los que han venido esta tarde y no nos escucharon la presentación, rápidamente, soy Karina Valdés, soy ingeniera en sistemas, también recibida acá en la UTN, trabajo en Bellatrix, una empresa mendocina que también tiene sucursal acá en Buenos Aires. Soy Project Leader de QA y hace como 2 años estoy también en algunos proyectos como Scrum Master. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Pamela Céspedes, ingeniera en informática, también trabajo en Bellatrix como QA, hace 5 años que trabajo en esta empresa y en el área de calidad. Así que como Karina dijo, vamos a darles un vistazo a lo que es User Experience desde el punto de vista de testing en mobiles. Bueno, para algunos de ustedes, ¿qué es User Experience? Es un concepto bastante claro, la palabra lo dice, pero ¿alguno tiene alguna definición, una percepción? ¿Qué es para ustedes? Bueno, entonces vamos a leer la definición. Bien, dice que es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción de un usuario con un dispositivo, cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Hay estudios que dicen que un usuario en menos de 1 minuto determina si va a utilizar una aplicación, la va a dejar o definitivamente la desinstala de su celular. ¿En qué está basado esto? ¿Por qué el usuario deja de utilizar nuestra aplicación? ¿Qué es lo que lo lleva a decir, bueno, no me gustó la interfaz, no me gustó cómo funcionó, es muy difícil de aprender? Bueno, todos estos elementos son lo que hacen al User Experience. Vamos a ir, en este caso, en este gráfico, podemos ver que son diferentes elementos del diseño de la interacción, sería la navegabilidad, cómo están los elementos, información de la arquitectura, el diseño visual, cómo se ve cada elemento, los colores, la tipografía, la interfaz de usuario, la funcionalidad. Es claramente identificable la funcionalidad. Si quiero buscar algo, ¿qué es lo primero que busco en una aplicación? La lupa, es un elemento sumamente conocido. El contenido, no podemos sobrecargar nuestra aplicación con 10.000 menús, que tenga diferentes botones, que tenga muchos formularios. No, hay que tener una estrategia de contenido. Bien, para tener en cuenta todos cómo va a ser la experiencia de nuestro usuario, tenemos que tener en cuenta la variedad de dispositivos. También el público al que va dirigido nuestros dispositivos, quiénes son, si es para trabajo, si es para diversión, si es una red social, si es para jugar un juego. Entonces tenemos que tener en claro el público de nuestra aplicación, los usuarios. Entonces para esto nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Qué es lo que hace el usuario al entrar a la aplicación? ¿Dónde están los botones que necesito? Por ejemplo, el botón buscar. Si tengo algún problema, ¿cómo me contacto con el proveedor de esta aplicación? ¿Dónde está el botón para, si es un juego, dónde está el botón para jugar? ¿Cuáles son los campos requeridos en un formulario? Si yo quiero hacer una compra y veo 10 campos, ¿todos tengo que completar? No, o sí. Entonces, tener claramente identificado cuáles son los campos que por obligación para comprar un determinado producto me solicitan y cuáles no. Tengamos en cuenta que muchas veces nos encontramos que llenamos un formulario y al final te salta un error y no sabes de qué es el error, porque no te sale error. Entonces podemos ir desde
un formulario hasta errores que no son claros. Eso obviamente va a desencadenar en una mala experiencia de usuario. Bien, muchas veces se confunde la diseño de interfaz de usuario con diseño de user experience. Bueno, la mejor forma que encontramos de plantear esto es, bueno, el gráfico obviamente es un clásico de user experience versus UI. Para nosotros es mucho más cómodo que el ketchup esté hacia abajo para que lo podamos utilizar, pero se ve mucho más bonito si está parado con la tapa hacia arriba. Pero a la hora de diseñar una UI nos preguntamos, ¿es claro? ¿Es familiar? ¿Es conciso? ¿Es consistente? ¿Es estético? ¿Es eficiente? ¿Cómo son los colores, la tipografía, el tamaño? En cambio, cuando hablamos de user experience, de diseño de user experience, estamos hablando de ¿es fácil identificar la funcionalidad? ¿Está ubicado correctamente? ¿Es fácil realizar la función? ¿Es fácil identificar la función? ¿Cumple con la funcionalidad? ¿Es del tamaño adecuado? Estamos hablando de dispositivos móviles. Si tenemos un botón que es sumamente pequeño o un link, ya está, no podemos acceder. Terminás tocando toda la pantalla y nunca podés acceder a la página que realmente querés. ¿Es eficiente? Y bueno, hay un sinfín de preguntas que si bien ambas áreas, User Interface y User Experience, están relacionadas, son diferentes. Bien, acá vamos a ver un ejemplo más gráfico de la diferencia entre ambos. En el diseño de UI vamos a empezar con mockups, wireframes. En cambio, en el User Experience vamos a hacer todo el proceso de principio a fin, desde la UI hasta la funcionalidad. Cómo se siente el usuario al utilizarlo, es fácil identificar la funcionalidad. No es solamente una cuestión estética, va más allá de lo estético. Entonces, por eso muchas veces, si bien está relacionado, llegamos a confundir estos dos aspectos. ¿Querés comentar Perdón. algo? Generalmente por ahí, no sé si en las empresas en las que ustedes están trabajando, tienen los dos puestos. Si bien suelen ser diseñadores gráficos en la mayoría de los casos, está últimamente bien definido. Y es como el UX designer está últimamente muy a la moda. Entonces cada vez hay más empresas que requieren contratar un experto en lo que es experiencia de usuario. Entonces por eso también hemos visto que está como cada vez más a la moda y que ya cada empresa cuando pide que se le desarrolle un sistema, sobre todo, bueno, mucho fuera también, pide siempre ya un especialista de UX. Entonces también para tener en cuenta y por eso también un poco resaltar que si bien puede estar el diseñador gráfico, que es el que hace el mockup, necesitamos del otro diseñador, que es el que termina de ubicar el contenido, la información, la navegabilidad. Sobre todo, bueno, esto ha crecido en el último tiempo también con el desarrollo de móviles. Por eso, para hacer un poquito más en el énfasis de estos dos puestos, que por ahí, no sé si todos los conocen, pero que hoy por hoy cada vez en las empresas y en los proyectos se está pidiendo más. Exactamente. ¿Cuántas veces les ha pasado de descargar una aplicación que se ve perfectamente, que es agradable a la vista, el look and feel es muy agradable, pero no cumple con la funcionalidad que ustedes desean, o no brinda el servicio que ustedes esperan, o no resuelve el problema para el cual ustedes descargaron esta aplicación? Entonces, User Experience está más relacionado con eso, con la facilidad, eficiencia, usabilidad. Bien. Bueno, nosotros para mostrar qué es lo que resulta en una buena experiencia de usuario, lo hemos dividido en dos grupos, desde nuestro punto de vista, obviamente. Lo que es la interacción del usuario y el contenido. ¿Qué tenemos en cuenta en la interacción? Que sea rápido, claro y fácil de usar. Que sea rápido. Por ejemplo, un ejemplo claro, Twitter. ¿Tengo que navegar mucho para publicar un tweet? No, ingreso a la aplicación, tengo el campo directamente donde tengo que escribir y listo. No tengo que dar muchos pasos o hacer muchos gestos, ya que es en celular, para poder publicar un tweet. Que sea claro y fácil de usar. Si yo entro a una aplicación y quiero buscar y no veo la lupa por ningún lado, ¿yo voy a saber cuál es el campo en el que tengo que buscar o dónde ingreso el texto? No, tampoco tratemos de innovar utilizando elementos nuevos. Utilicemos los que ya son conocidos. Para comprar, el carrito de compras. Por ejemplo,
bueno, obviamente todo el mundo ya sabe que la manito así es me gusta y de acá en cualquier lugar vamos a saber identificarlo. Entonces, que todas nuestras funcionalidades serán claras. Contenido. El contenido que sea adecuado y no sobrecargado. Bueno, por ejemplo, he visto muchas aplicaciones que tienen textos larguísimos. Imagínense en una aplicación, en un celular, tener que leer, no sé, 3 páginas. Es terrible. Tenemos que tratar de ser concisos en lo que queremos mostrar, tanto en texto, gráficos y todo lo relacionado con la interfaz, sobre todo. También en aplicaciones. Tenemos muchas veces que entras a una aplicación y tiene un montón de funcionalidades, pero al final no terminás de utilizar más de 2 o 3. Entonces tenemos que tener bien claro el objetivo de nuestra aplicación. Bien, en este gráfico vamos a poder ver que tenemos que tratar de ser concisos, menos texto y gráficos. También imágenes. Muchas veces las imágenes son muy pesadas para cargarse. Priorizar contenido. Tener claro qué es lo que queremos mostrar. Todo eso va a resultar en si tenemos en cuenta todos estos elementos, va a resultar en una buena experiencia de usuario. Este es el ejemplo que les daba. Esto es prácticamente imposible de leer. Incluso en esta imagen reduciría un poco más el texto. Eso no significa que vamos a poner 2 líneas que no digan nada. No, tenemos que ser lógicos en este aspecto. No solo se trata de ahorrar. Bien, acá Karina les va a seguir hablando un poco más de la interacción. Bien. Bueno, muy brevemente, vimos lo del contenido, muy brevemente. Vamos muy brevemente también a ver un poquito lo de interacción. ¿Sí? Fíjense, la descripción que hemos puesto es, debemos probar la accesibilidad de los dedos, ya que la primera interacción del usuario con el dispositivo móvil es a través del tacto, ¿sí? En la charla más temprano vimos los 6 gestos, creo que pusimos, sí, que teníamos, sino para mencionarlos, el tap, por ahí el flick, bueno, el rotar el teléfono. Casi todos, si vemos, si vamos a ver una estadística, lo hacemos con una sola mano, ¿sí? Hay algunos casos, como bueno, porque rotó el teléfono, lo agarró con las 2 manos, por ahí para ser un poco más cómodo, digamos, para trabajar más cómodo, pero fíjense que en la mayoría de las imágenes, todos utilizan un solo dedo. Puede ser la mayor que utilizamos, casi todos, es el pulgar, pero en algunos otros casos puede ser el dedo índice, ¿sí? Si bien esto es para smartphone, en el caso de las tablets, generalmente, como lo hacemos ya más sentados, más relajados, en las tablets utilizamos el dispositivo con las 2 manos. Entonces, ya lo utilizamos de frente. Si igual, me molesta el micrófono en este caso, pero utilizamos los pulgares para seleccionar el menú o hacer distintas acciones, ya la forma en que lo tomamos, cómo estamos posicionados, suele ser distinto. Generalmente el usuario de tablet, no digo el 100%, pero el 50% más o menos, lo utiliza generalmente ya en una posición más sentada, más cómoda, que no lo hace el usuario del dispositivo del smartphone, ¿sí? Que generalmente, como vimos antes, para no repetir, lo usa en movimiento, en cualquier lugar. Puede ser con poca luz, entonces puede ser que vaya caminando, vaya manejando, esté cocinando mientras está contestando, o se lo pueda pasar de una mano a la otra. Entonces puede ser que también muchas veces pueda hacer distintos toques en el teléfono sin querer, ¿sí? Tengo acá. Bien. Esta es una estadística, si bien es del 2013, que ya tiene bastante tiempo, es una de las, hasta creo el momento, bueno, no sé si es una de las más utilizadas, que muestra que el 49% de los usuarios utiliza el teléfono con una sola mano, ¿sí? Y con el dedo pulgar. Puede ser diestro o zurdo, ¿sí? Un 36% utiliza con las 2 manos, pero uno solo para sostenerlo, y con el dedo índice utiliza para tocar en el dispositivo. Y solo un 15% utiliza las 2 manos, es decir, los 2 dedos en este caso, los pulgares, para poder utilizarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros cuando vamos a probarlo, siempre
habíamos mencionado que tiene que ser los botones que tienen que tener un buen tamaño, tienen que ser cómodos, tienen que estar tratar de que el menú, ya que tenemos que el 85% utiliza solo digamos una mano, lo más fácil, si ven casi todos, es la parte del medio, ¿sí? Que es de donde debería estar en lo posible el que tengamos el centro de atención, porque es lo más fácil para el usuario. Por supuesto que no toda aplicación se puede que todos los menús o los botones de acción estén en el medio. Lo que más queramos resaltar la atención y que es del usuario queramos llevarlo por ese camino, lo ideal sería que esté en el medio. Las opciones del menú, al menos los más importantes, deberían estar en la parte inferior porque es la otra parte más fácil para utilizar con el dedo. Y la otra zona que puede ser importante es si soy diestro, va a ser esta zona, y si soy zurdo, va a ser esta zona. Entonces, por ahí, acá en estas dos opciones, por ahí poner la opción de cancelar o volver, o alguna otra opción que sea fácil en el botón, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que no todos tenemos, si yo estoy haciendo las pruebas en el dispositivo, yo tengo, bueno, mi pulgar es cortito y medio gordito, pero van a ver gente que tenga mano mucho más grande, dedos más flacos, más largos, entonces, o más gorditos que los míos, entonces tengo que ver que todo el tamaño y la ubicación que tengan para los distintos botones sea cómodo para que cada uno pueda presionar sin que se sobrepase uno con el otro, ¿sí? Lo mismo que con el contenido de la información, si tengo varios campos para completar, que suelen ser los más difíciles, que cada vez que yo presiono en cada campo para poder completar la información sea lo suficiente cómodo para que yo pueda completar de un campo al otro. Si como usuario yo tengo que hacerlo eso en varios, y me complica cada vez que yo tengo que presionar, tengo como que hacerle un zoom a la pantalla para poder presionar en un botón o completar un campo, lo más seguro es que ese usuario no vuelva más a mi aplicación, ¿sí? En las aplicaciones nativas esto pasa, pero no es, digamos, el error más común que tengan. Sí, en las aplicaciones web que las quieren hacer responsive, que quieren que toda la información que tienen de esto pase a la aplicación web, en smartphone. Entonces ahí pasa a ser el error más común. Aunque sea tablet, si bien el espacio es más grande, siempre la información que esté contenida tiene que ser lo más sencilla posible, ¿sí? Y tener en cuenta entonces en el diseño justamente qué campos son los que realmente necesito y qué información es la que realmente voy a poner, ¿sí? Y la ubicación del menú, los botones y todo para que sea cómodo, rápido, para que el usuario lo pueda usar fácilmente. Bien, esta es en realidad otra gráfica que muestra en realidad de los usuarios, es de la misma, que se me olvidó el nombre, de Hoover, Steven Hoover, que había sacado en realidad un montón de gráficas y estadísticas de cuántos usuarios, con qué mano, con qué dedo, cuáles son las zonas de confort, cuáles son los dedos, pero bueno, se nos iba a ir un montón en la presentación. Pusimos esta que en general el 75% de los usuarios, más allá si toman con una o dos manos, van a utilizar los dedos pulgares. ¿Para qué nos sirve esas gráficas? Justamente para saber cuáles son las zonas. Si ven más o menos por acá, se supone que toda esta zona así es la zona más fácil que tiene el usuario para poder trabajar, ¿sí? O nosotros mismos. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y nosotros a la hora de, cuando probamos la aplicación, justamente minimizar la cantidad de inputs, la cantidad de entradas, es decir, que tratemos de completar los menos campos que sean necesarios. Los botones y las zonas de acción que sean las adecuadas para cada usuario. Se estima, o por lo menos se sugiere, que cada botón tenga por lo menos que sea de 1 centímetro por 1 centímetro. Darle la habilidad al usuario de que pueda deshacer o volver a la pantalla de atrás y que tengamos un espacio generoso entre todos los elementos, ¿sí? Las flechas, el drop down, los distintos botones, el checkbox, etcétera, ¿sí? Bien, ya mencionamos varios elementos que hacen a una buena experiencia de usuario. Ahora vamos a agregar un par más. Usabilidad, que está relacionado con la eficiencia, con la que podemos realizar el problema que queremos resolver con nuestra aplicación o consumir el servicio. La utilidad realmente cumple con
con el propósito, podemos resolver nuestro problema o hacer uso del servicio. La funcionalidad, es fácil identificarla, nos ayuda a cumplir lo que deseamos. El impacto emocional, creo que es uno de los más importantes. ¿Cómo nos sentimos al utilizar la aplicación? ¿Nos dan ganas de seguir utilizándola? ¿No nos gusta? ¿Fue muy difícil aprenderla y dejamos de utilizarla? La interfaz de usuario, como Karina ya mencionó, hay que tener en cuenta los tamaños, espacios generosos entre botones, links. Generalmente es muy raro ver muchos links en una aplicación móvil. Eso generalmente se ve en una página web que, claro que se hizo web responsive para poder utilizarla en un móvil. Los gestos, eso también es algo muy importante. El tiempo de respuesta. Si estamos cargando una imagen, por lo menos de alguna forma mostrarlo al usuario, mostrar un spinner, una barra de progreso diciéndole que algo se está cargando. No dejar la pantalla en blanco. El usuario no sabe qué está pasando. La facilidad en varios aspectos. Facilidad para realizar una función, facilidad para identificar la funcionalidad. Y el contenido, sobre todo. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos mostrar en nuestra aplicación, cómo va a ser la navegabilidad, cuántos menús vamos a tener. No solamente se refiere a texto y gráfico, se refiere a todo el aspecto de menús, botones, todos los elementos que van a estar en la pantalla de nuestra aplicación. Bueno, ahora Karina les va a explicar más en detalle lo que es usabilidad. Bien. Por ahí ya el término de usabilidad viene desde los sitios web, o sea que no es nuevo. Lo que se ha empezado a aplicar un poquito más es la de experiencia de usuario. Pero la usabilidad en general, de los términos más comunes, es qué tan fácil es de usar un sistema. Sí, pero desde la percepción del usuario, también tratamos de hacer que sea qué tan organizado es. Acá es fácil, ha quedado una de más, qué tan fácil, organizado y eficiente es el proceso de completar una tarea. Acá se hacen, no sé si han escuchado alguna vez, las pruebas de usuario, que es que seleccionan a usuarios comunes, que prueben la aplicación y ver en qué tiempo logran aprenderla. Qué tan fácil es, qué tan rápido, qué feedback dan, sin conocer nada de la explicación. Esas pruebas justamente se usan bastante para ver antes de largar una aplicación al mercado, para ver qué tan exitoso van a ser. Si ven de un usuario que nunca la vio a la aplicación y ve que se siente frustrado, que es lento, saben que antes de sacarla tienen que hacer mejoras. Hay algunas herramientas que permiten que se hacen una prueba general y se invita a ciertos usuarios sin tener que, en algunos casos los buscan con invitaciones a la empresa y en otros, sobre todo para las aplicaciones móviles, vienen algunos programas que son pagos que se agregan a la aplicación, entonces se le invitan a ciertos usuarios y les graban mientras hacen todas las pruebas. Entonces, después el usuario manda un feedback de en qué pantallas tuvo mayor dificultad. Y es más, ese igual saca estadísticas de cuánto un usuario estuvo en una pantalla, después le puedo preguntar si es porque le costó, si le resultó muy difícil, y le toma captura, graba los videos y también toma captura de pantallas. Entonces, después eso ¿para qué los videos y las capturas de pantalla? Para ver la cara del usuario cuando está probando nuestra aplicación. Muchas veces, porque si no a veces, llega el comentario y no se ve. Y la cara del usuario, porque accedimos alguna vez en algunas, las caras como diciendo, ¿y esto? Como de sorprendido, de que no entendía qué pasos tenía que hacer. Entonces eso ayuda un montón, ya está la frase, una imagen vale más que 1000 palabras, para decir, si ya acá pusieron esta cara, es que quiere decir que la aplicación está re complicada. Entonces, no me voy a acordar, sé que hay varias herramientas. Nosotros utilizábamos uno y en otro proyecto sé que utilizaban otra. Todas son pagas, se agregan al código y generalmente se hacen invitaciones, como digo, online no es accesible, digamos, no se puede bajar, si yo lo voy a subir al Apple Store, no se puede subir con ese código, ¿sí? Porque me lo rechazarían. Pero para hacer alguna invitación de que justamente antes de lanzarla al mercado las puedan probar, puede hacerse con ciertas invitaciones especiales. También con prototipos. Es usual utilizar los prototipos para ver cómo el usuario se siente al usar este prototipo. Si bien no tiene toda la funcionalidad, pero podemos evaluar los elementos de navegabilidad. Eso generalmente sí, se usa
mucho por ahí en el proyecto sería lo ideal para arrancar. Es más, desde hace un tiempo lo ideal sería arrancar con eso o con lo del wireframe, no sé si lo han sentido, que es todavía más enmaquetado, que si fuera como un dibujo que lo hace casi un niño, porque está... Claro, las pantallas están dibujadas. Las pantallas están dibujadas en papel, entonces llevamos al usuario que vaya navegando a través de las pantallas. Le presentas las pantallas y el usuario dice, bueno, si yo hago clic acá, ¿qué es lo que me muestra? Entonces, no es necesario tanto tener una herramienta, pero podemos tener más o menos una visión clara de cómo el usuario va a interactuar con nuestra aplicación. Eso igual sería desde el comienzo, ¿sí? Como para decir, bueno, nosotros en el equipo, en el proyecto, irnos involucrando y desde la parte QA ya poder dar una idea qué tan... Recuerden que nosotros somos la parte más cercana al usuario final, ¿sí? El desarrollador va a tener su visión bien del código y nosotros, el diseñador le va a gustar, por eso, el modelo, digamos, o el puesto ahora del UX, pero nosotros como QA, la idea es que no solo probemos la funcionalidad, sino también veamos todas estas tópicos que trata de cubrir el de User Experience. Es decir, desde la parte del usuario final. Nos puede a veces complicar porque nosotros tenemos en cuenta los requerimientos, cómo funciona, pero a veces nos tenemos que tratar de abstraer un poquito para poder cumplirlo. Bien, dentro de... Es como un ejemplito, creo que el video era un videito, pero es muy cortito, pero no ha quedado bien el subirlo al Drive. Básicamente lo que hacían es esto de como lo más importante. Dentro de la experiencia de usuario lo que tratamos de hacer es que el contenido, como ha dicho Pamela, sea lo más claro. Entonces, todo lo que tengamos, los botones, todo los distintos menús, sea claro. Entonces, dentro de las aplicaciones móviles, ¿qué es algo de lo que más importa? Las búsquedas. ¿Por qué? Porque sí, generalmente hay muchas aplicaciones que son de carrito compra, donde tienen un montón de secciones. Por más que las traten de reubicar, siguen siendo muchas. Entonces yo, como usuario, si quiero ir y buscar algo en particular, es re importante la búsqueda, que sea el botón y generalmente que esté bien ubicado. Que en general, lo que se recomienda es que ya esté siempre desde el home, en la barra arriba, y siempre se mantenga ahí. Puedo hacer algunas búsquedas con filtros, ¿sí? Para ser más específico, quiero la búsqueda, no sé, en este caso era de tarjetas de casamiento, que estén en este rango de precios, ¿sí? Para tratar de además filtrar lo más posible y tal vez en 1 o 2 pantallas pueda yo ya tener mi búsqueda, pueda comprar, listo, cerrar la aplicación y seguir con lo que estaba haciendo. Bien, esto es un poco más lo que nos puede interesar a nosotros, que es qué es y cómo testearlo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar al usuario. Por supuesto, esto lo tenemos que hacer con todo el equipo, ¿sí? Y lo importante es, lo va a empezar generalmente, siempre cuando empiecen a hacer todos los prototipos y todo, van a empezar los diseñadores. Entonces, es re importante que estemos nosotros ahí, ¿sí? Para poder identificar con ellos y no que lleguemos al final, cuando ya está desarrollado, comenzar y poder identificar bien cuál es el usuario. ¿Por qué? Pues también nos va a permitir saber si está orientado más a alguien de negocios. Sabemos que tiene que ser rápido, corto, bien, lo más conciso posible, ¿sí? Trabajar siempre con los escenarios reales. Eso es porque nuestra aplicación seguramente va a tener varias opciones de menú, pero muchas de ellas capaz que no son usadas o son usadas tal vez en un 20%, y el usuario siempre tiene 1 o 2 caminos que hace siempre. Entonces a nosotros nos importa saber eso, tratar de identificarlo, cuáles son las opciones que va a hacer siempre y tratar de ¿qué? De mejorarlo. Trabajar en lo mayor posible con datos de entrada, porque generalmente nosotros siempre vamos a trabajar con datos de prueba, pero esos datos de prueba muchas veces si estamos completando campos largos, nosotros trabajamos con 2 o 3 y no nos damos cuenta. Cuando empezamos a utilizar datos reales, como, no sé, números largos de domicilio, no sé, DNI o ciertos datos, empezamos a ver ciertos problemas que antes, utilizando datos de pruebas, no contemplamos. ¿Por qué? Pues siempre por ahí ponemos nombre, Pepito, o no sé, 2 cosas para poner ubicación, que al completar lo correcto, vemos que no se ve bien, no se carga. Claro, como por ejemplo en el campo DNI, limitar el campo. Nosotros ingresamos todos los números de nuestro DNI, pero quién sabe, a un usuario se le escapan más números
e ingresa más números de los correspondientes. Obviamente es un DNI que no existe, pero tenemos que contemplar todos esos posibles escenarios. Lo que realmente hace el usuario, y muchas veces se equivoca, ingresa números donde debería ir letras, entonces toda esa información, todos esos datos que nosotros le solicitamos al usuario deben ser claros, especificarle dónde van números, el formato de las fechas del DNI, si vamos a guardarlo con puntos separados. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir, y nos quedan un par de BPT todavía. Bueno, probar el acceso fácil a todos los elementos de la pantalla del dispositivo, probar todos los métodos de entrada de datos, probar los gestos más comunes, probar todas las flechas, los botones, ¿sí? Que sean todos fáciles para... Todo esto es que sean fáciles de hacer tap, de los gestos más comunes, probarlos y que sean cómodos y se puedan aplicar rápidamente y que se puedan fácilmente ingresar los datos que corresponden. Y en lo posible conviene siempre utilizar los prototipos. Hay muchas herramientas que pueden ser gratuitas también o por lo menos por un tiempo que permiten justamente hacer este prototipado. Bien, errores frecuentes. La navegación, sobre todo en las web responsive, porque ponen todo lo que hay en web, lo pasan igual, donde lo más importante sería adecuarlo para justamente un smartphone y solamente poner aquellas menús y opciones que sean las más importantes. Los resultados de búsqueda no satisfactorios. Estos son dos cosas que las voy a tratar de explicar lo más rápido. Por un lado, a veces tenemos dos equipos distintos de desarrollo. Uno que es para las aplicaciones, todo lo que es smartphone, y a veces tres, porque tenemos uno para iOS, uno para Android y otro equipo para la web, donde como son tres equipos distintos, realizan el código de manera diferente. Deberían todos hacer la misma consulta y ir a una API para que me devuelva el resultado y en los tres casos tener la misma información. Pero muchas veces no pasa así y pasa que si yo hago una búsqueda en la aplicación mía desde la iOS y la hago en web, tengo resultados diferentes. Lo ideal sería que si llaman todos a la API no debería dar ese error, pero muchas veces sí pasa de acuerdo a cómo esté desarrollado. Entonces nosotros deberíamos probar, aunque sea en los distintos, o comparar alguna vez una búsqueda en web con la que nosotros tenemos en los dispositivos y realmente ver que es la misma. Y también aplica en el caso de que por ahí no está bien desarrollado y yo busqué, no sé, por ejemplo, recién de tarjetas de casamiento y me apareció, no sé, de cualquier cosa, ¿sí? Casamientos, casa, aparte. Campos a completar, de acuerdo al tipo de dato que se espera, un poco lo mencionó Pamela, no sé, si es fecha, que indique cómo debería ser, con 2 dígitos, 2 y los años con 4, con 2. Si es el quill, a veces, si necesito poner yo el guión o no, el número completo. Si es requerido, que me indique, que ese sería el de abajo, ¿sí? Y solo que me indique aquellos campos que son requeridos. Y los mensajes de error que sean bien claros y bien concisos, ¿sí? Que me diga, no sé, tal campo faltó, está incompleto, es erróneo, pero cuál es el campo y por qué está mal, ¿sí? Las buenas prácticas. Bueno, como dijo antes Karina, enfocarse en los objetivos del usuario. ¿Cuál es nuestro usuario? ¿Cuál es el público al que va dirigido nuestra aplicación? La mejor forma de poder probar en escenarios reales es conocer nuestros usuarios. Tenemos la ventaja de que nosotros somos lo más cercano al usuario final y además conocemos los requerimientos del negocio. Entonces estamos en el lugar ideal para poder hacer un proceso de testing de principio a fin. Pensar en una aplicación para móviles. No es lo mismo testear en una página web que en una aplicación móvil o una web responsive. Tenemos que tener en claro cuál es el objetivo de la aplicación móvil. Muchas veces no es el mismo objetivo que de la aplicación web. Así que tener en claro eso. No sobrecargar la aplicación desde el punto de vista de funcionalidades y contenido, como ya lo hablamos antes. Y dividir las tareas en grupos y categorías. ¿Qué se refiere a eso? Que sean tareas fáciles, comprar, publicar, que no tengamos que realizar varias acciones para poder llegar a comprar o navegar entre varios menús para comprar algo, que sea claro y fácil. Bueno, esto es lo que hablábamos de sobrecargar una aplicación no solamente con contenido, sino también con funcionalidades. Podés hacer todo eso, pero creo que utilizamos el 10% de lo que está ahí. Entonces seamos claros qué es lo que queremos hacer en nuestra aplicación.
Bien, y los últimos puntos de las buenas prácticas es evitar que el usuario tenga que escribir demasiado, ¿sí? Si vamos a hacer algo que se está recomendando mucho, es que en la parte del sign-in, en las aplicaciones, si la mayoría ahora pone si quiere crear cuenta nueva o si utiliza la de Gmail. En general, puede ser en la de Facebook también, pero la que en la mayor de los casos se utiliza es la de Gmail, justamente para que el usuario no tenga que volver a completar todos los datos, porque a veces otra contraseña más que tiene que recordar, entonces lo tratan de sincronizar todo con la parte de Gmail. Hay un par de opciones más también, pero bueno, se nos van a ir, pero como tratemos de reutilizar, si ya podemos utilizar un sign-in, utilicémoslo y tratemos de que solamente el usuario en nuestra aplicación complete la información que sí o sí es importante para nosotros y que no la puede hacer desde ningún otro lado. Los botones y las acciones deben estar ubicados de manera que sean accesibles a los dedos, que fue un poco lo que vimos al principio de la presentación. Crear una experiencia memorable. Esto quiere decir que realmente el usuario se sienta cómodo al entrar a nuestra aplicación, que la vea que es fácil, es rápida, que realmente, no sé, en pocos pasos puede completar la acción que realmente quiera, que los colores sean los adecuados, ¿sí? Y el contenido realmente sea el que está buscando. Y nosotros no nos olvidemos de testear. Si creemos que hemos testeado demasiado, seguramente tenemos más por hacer, ¿sí? Bueno, esas son un poquito lo del que decía de los dedos, que tratemos de que sean los botones cómodos, lo del contenido, ¿sí? Que tratemos de buscar lo mínimo de información posible. Si podemos reutilizar, reutilicemos. Y acá, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos jugados. Vamos al resumen directamente. Entonces, resumiendo, recién vimos lo que tenemos que tener en las buenas prácticas, entonces tengamos en cuenta que tiene que ser nuestra aplicación bien efectiva, que tiene que ser eficiente, tiene que darle satisfacción al usuario, tiene que ser de fácil aprendizaje, tiene que tener un contenido adecuado, sencillo, corto, ¿sí? Que no tenga muchas pantallas y que sea ubicado al contexto del usuario que nosotros, que va a utilizar nuestra aplicación. Y ahora sí, a las preguntas. Una preguntita, hola. El tema de la sincronización de datos también entra en la experience, digamos. Si la demora, por ejemplo, en traer datos a la aplicación, si se sincroniza con una base de datos. Sí. Sí, pero no sería de lo más a tener, digamos, cómo se muestra el contenido y cómo está organizado, eso sería lo más importante porque es la parte que se trabaja en conjunto con un diseñador. Él es el que lo organiza, cómo está, y nosotros le damos nuestra visión como de la parte de QA, ¿sí? Entonces sería relativo, sí, porque digamos el usuario se va a sentir frustrante, pero no entra específicamente dentro de la parte más de UX, podría entrar, sino más como de performance. Performance, sí, absolutamente. Acá, perdón, por las dudas, todos los errores que nosotros podamos detectar, en la mayoría de los casos no van a ser reportados como bugs o errores, sino que serían como mejoras a realizar en la aplicación. Hay veces que los puedo hacer y hablarlos con el product owner o el gerente del proyecto, depende de cómo se trabaje, y con ellos por ahí crear nuevos requerimientos o nuevas historias de usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no es un error en sí porque de entrada estuvo como mal especificado, entonces, bueno, no es un error, no es que lo hay que trabajarlo muchas veces, el desarrollador se siente como frustrado o mal cuando vos de la parte de la experiencia de usuario se les reporta como un bug. Si no, bueno, te lo aceptan y trabajan mucho de mejor manera si uno lo pone como un improvement o se coordina con el resto del equipo para crear como un requerimiento nuevo. Hola, acá. ¿Qué recomendaciones desde el punto de vista del usuario darían ustedes, por ejemplo, cuando se baja una aplicación, antes de instalarla, que están los aspectos legales que son engorrosos, que nadie los ve? Algunos dicen que los ve, pero nadie los ve. Son muchísimos, muchísimo texto. Y desde el punto de vista del usuario, ¿qué recomendación darían en ese caso? Lo que pasa es que ahí porque ya digo, si yo no te veo, vos me dejas ver poco. Están como obligados. Obligados a utilizar. Por ejemplo, en el caso de, sobre todo, lo que es iOS, tiene una lista enorme de requerimientos. Cuando vos subís la aplicación, la llevas al Apple Store,
donde si en alguno de los puntos que ellos te dicen vos no los cumplís, te rebotan la aplicación. Tenés que hacer unas mejoras y después demoran mucho más en que te la aprueben. Y te baja puntaje además. Y dentro de esos puntos que tienen es todo lo que vos pedís a utilizar en el sistema, por ejemplo, la cámara, la geolocalización, etcétera, te obligan a que vos la pongas de entrada para decir que vos aceptás que esa aplicación acceda a cierta información en tu teléfono. Entonces es un dato sí o sí requerido. A ver, ¿todos lo leemos? No, pero es como obligatorio. ¿Al usuario nos molesta? Sí, pero digamos, en este caso el sistema operativo, la empresa que tiene el sistema operativo te lo obliga. Y entonces, bueno, hoy lo que es para Android también ha empezado a aplicar varias prácticas de las que tiene varios requisitos para, bueno, evitar aplicaciones dañinas similares a la que pone Apple. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es más sobre la experiencia en el campo real. Tenemos como tarea testear los casos funcionales y también la usabilidad. Y entre las dos cosas reportamos los errores. En su campo, en su experiencia, digamos, ¿cómo ven la interacción con los developers y las prioridades que le dan a los errores de usabilidad? ¿Los arreglan, no los arreglan, los dejan para fin de año? Siempre es un tema. vas a hacer... Bueno, ahí está lo que decía recién un poco de las discusiones de es un bug, porque un improvement, claro, porque muchas veces hay cosas que pueden ser, mira, el botón no es tan cómodo, algo que sí, bueno, mejorémoslo, pero hay muchos que para nosotros, nuestro perfil, es decir, de nuestro punto de vista, es ¿cómo se le va a pasar esto? Si es muy básico. Bueno, pero ellos como que no lo ven. Entonces ahí empezás con... Entonces por eso, bueno, lo arreglo, sí, pero bueno, es un nuevo requerimiento porque no está especificado. Bueno, entonces como es un nuevo requerimiento, lo aceptan. ¿Cuándo lo agregamos? Bueno, ahí empieza la priorización. Claro, también es el punto de justificar por qué no es usable, por qué es complicado realizar una funcionalidad. No es que solamente porque no nos gusta a nosotros tiene que cambiarse, no, tiene que tener un fundamento. Por ejemplo, para realizar una compra, si el usuario tiene que navegar entre varios menús o pantallas, es sumamente frustrante. Entonces tiene que haber un fundamento y ahí planteárselo al desarrollador, al product owner, y así en base a eso crear, si es necesario, un requerimiento, si es que antes no lo hubo, porque generalmente los requerimientos no están enfocados a usabilidad o user experience. Entonces hay un parte de trabajo nuestro también. Sí, pero recuerden que los requerimientos en general los proyectos no los creamos nosotros, sino que los crea alguien más. Pero muchas veces trabajándolo en las reuniones, nosotros teníamos muchas como las grooming, porque trabajamos en Ágil, donde íbamos viendo o teníamos reuniones de justamente ver los bugs, donde justamente trabajábamos en todo este tema y bueno, estas se crean nuevas user stories y entonces ahí vamos trabajándolas. ¿En qué lugar quedan? Dependiendo de la complejidad. Si vemos que realmente puede frustrar mucho al usuario y se charla, no es algo que nosotros lo vamos a ver solo, sino que con todo el equipo, incluyendo los diseñadores, que muchas de estas, generalmente cuando se plantea está el diseñador que participó, el desarrollador que está a cargo justo de esa funcionalidad, el QA que lo está testeando, y muchas veces generalmente o un business analyst si es que hay, o el product owner o el scrum del equipo, para tratar de definir y llevar a cabo cuándo lo ubican, y en qué parte no sé si se trabaja en Ágil del sprint o en qué parte del ciclo lo ponen. Los que son de usabilidad más importantes se tratarán de incluir y resolverlos, y los que son más leves, que ven que mejorarían, pero no tienen un impacto tan profundo en que el usuario la deje utilizar, pasan a tal vez, en el caso de los sprint, en varios sprint más adelante. Así quedan ahí en el backlog por un tiempo. También depende del objetivo en sí de la aplicación. Claro. ¿Estamos? Bueno. Muchas gracias de nuevo por la segunda vez.